Buenas tardes, mi nombre es Julio César Ramos Castro, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta oportunidad desarrollando actividades del curso Sociología Jurídica en su fase 2, denominada Teorización de la Sociología Jurídica. Vamos a desarrollar unos interrogantes que están planteados para esta etapa del curso y el primero de ellos está relacionado con cuál es la crítica de la sociología jurídica al formalismo jurídico. Y en primera instancia lo que debemos entender es que el formalismo jurídico es aquella visión del derecho que concibe al mismo como un sistema cerrado de normas. Es decir, su aplicación depende única y exclusivamente de lo que está escrito y digamos que lo que se plantea es que debe hacerse de forma objetiva, es decir, alejado de la realidad o de los contextos, sino que debe aplicarse de acuerdo a cómo está siendo planteado, como fue planteado. En este sentido, surgen las críticas a esta visión del derecho y es considerado uno de los pilares de la sociología jurídica latinoamericana. Una visión que no es que el derecho se aleje de la sociedad, sino que se está inserto o se reproduce en el marco de los contextos sociales. Y en ese sentido es muy importante comprender que esta es una visión que se aleja de lo puramente formal, de la pura norma escrita, y se inserta, digamos, en las dinámicas sociales, en los fenómenos sociales, en el fenómeno jurídico que nace en el marco de las relaciones que se tejen en la sociedad. El realismo jurídico puede ser considerado como una visión o un nuevo enfoque teórico del derecho, y básicamente lo que se busca es una colaboración del derecho en sí con las ciencias sociales, particularmente con la sociología, esa vinculación que existe entre lo normativo o la norma como tal o su carácter centrado en la norma con su evolución o su generación en el marco de las relaciones sociales. Entonces lo primero que debemos decir es que se aleja de esa visión única y exclusivamente jurídica, normativa, del positivismo jurídico, del formalismo jurídico que acabamos de mencionar, y se inserta en esa colaboración interdisciplinaria para generar nuevos conocimientos y evolución de las normas, pero en el marco de las relaciones sociales. Justamente entonces hay que tener en cuenta su carácter centrado en las normas. Lo segundo, la promoción de la investigación interdisciplinaria, la promoción de la investigación empírica y también la promoción de la investigación activa y crítica del derecho. Es decir, que el derecho se hace en la sociedad, se encuentra en las acciones, en el marco de lo que ocurre en la sociedad. Por eso es muy importante, digamos, esta visión, porque también hace parte de todos estos enfoques que existen en Latinoamérica. En este sentido, lo primero que debemos reconocer es que entonces pasamos de un positivismo jurídico a un pluralismo jurídico. Y dentro de ese pluralismo jurídico, pues es importante considerar cómo el rol del derecho y el sistema jurídico funcionan en una sociedad. Y en este sentido hay varios planteamientos teóricos, entre ellos los que se destacan es uno de Durkheim, por ejemplo, que ve al derecho como un mecanismo de integración social, ¿cierto? Esa relación que existente entre el derecho y el sistema jurídico lo ve como ese mecanismo de integración social. Desde el punto de vista de Marx, él lo concibe más como un aliado, digamos, de las estructuras de poder y reproductor de un sistema injusto o desigual. Entonces también acá vemos con una visión muy distinta en donde pues el derecho no siempre está como a favor, digamos, de la sociedad, sino particularmente de las estructuras de poder. Y eso es importante porque en la medida que el poder se ostente por X o Y clase social, pues esto determina también su evolución o su desarrollo. Entonces, como las estructuras, en este caso, como lo llamaba Marx, las clases sociales también generan desarrollos específicos del derecho. Y también está el planteamiento de Weber, que lo ve como un orden
pues válido y legitimado, y en este sentido, digamos, cómo permite, digamos, a la sociedad también tener como unos referentes específicos alrededor de cómo comportarse. Pero digamos, dentro de las principales propuestas teóricas, pues ya lo veíamos ahorita, está el realismo jurídico, digamos, muy importante ver el derecho como una práctica social y cómo de él se desprenden los diferentes pues nociones del derecho, la evolución del derecho a partir precisamente de los contextos. Está el pluralismo jurídico, que reconoce pues las múltiples sistemas específicos, digamos, de tratamiento, o más bien eh, de sistemas normativos que existen en la sociedad. Entonces ese pluralismo jurídico es bien importante, porque allí se puede notar también cómo la sociedad en sí es muy rica y muy diversa, y en la medida que haya esa diversidad y ese análisis específicos de la realidad desde el punto de vista normativo, pues generará también evoluciones de, digamos, del derecho como tal. Tenemos también la sociología jurídica empírica, que es un método de las ciencias sociales donde se busca estudiar cómo funciona el derecho en la práctica, y esto es importante porque una cosa bien relevante es producir las normas, pero también cómo ellas impactan en la vida cotidiana de las personas, pues es necesario saberlo, y en ese sentido, si realmente impactan o no, porque finalmente puede una norma bien analizada y en un contexto determinado, pues pueda ella funcionar, pero en otro no. Y ahí uno podría hablar un poco del relativismo jurídico que se puede plantear también desde los comportamientos sociales que se puedan generar. Una cosa es una norma en una sociedad, otra en otra, y cómo se interpreta o cómo se lleva a la vida cotidiana, pues también es importante. En el análisis latinoamericano, en primer lugar, pues está la crítica al formalismo jurídico, y es, digamos, todos esos planteamientos del realismo jurídico del cual hablábamos hace un momento, y cómo de alguna manera eso se convierte en uno de los pilares, digamos, de los análisis latinoamericanos. También está la incorporación de enfoques empíricos y críticos, entonces cómo se elabora el derecho no solamente desde el punto de vista de la norma como tal, sino cómo surge desde la sociedad y cómo ésta evoluciona y se aplica en los diferentes contextos. Están los análisis de la influencia de corrientes europeas y su adaptación al contexto latinoamericano, que también es parte de los estudios que se han venido haciendo, digamos, como el surgimiento de los sistemas jurídicos latinoamericanos, y de alguna manera cómo esto ha incidido, digamos, en los planteamientos generales, pero también los cambios de enfoque que se han venido generando, y la necesidad de realizar estudios interdisciplinarios y decoloniales, que es otro de los análisis que se han venido haciendo, digamos, desde los planteamientos que nos han ofrecido a través del curso y de las lecturas. Y esto tiene que ver justamente con cómo esas influencias europeas pues se instalan, digamos, en los sistemas jurídicos latinoamericanos, pero estos también cómo se van desarrollando en el transcurso en que la sociedad también genera, digamos, esa crítica a esos modelos siempre traídos de fuera. La sociología jurídica creo que ocupa un lugar bien importante en el derecho, en el sentido, primero, digamos, como una nueva vertiente, digamos, de entender el derecho desde su génesis, de cómo se genera, ¿no? en el ámbito social. Y en ese sentido, digamos, ese cambio de perspectivas es necesario, particularmente en sociedades como las nuestras, en las cuales permanentemente, digamos, están generando fenómenos sociales muy pues delicados, podría decirlo uno, digamos, como lo que tiene que ver con todos los contextos de delitos, con lo que tiene que ver con las libertades, la violación de derechos específicos, particularmente todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo con digamos, la falta de recursos que impiden que lleguen que se cumplan, o que de alguna manera se adhieran ciertos derechos, como el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, el derecho, digamos, a la no discriminación, a toda esta línea específica que tiene que ver con
con la diversidad. Entonces siento que desde mi punto de vista la importancia es muy amplia porque la sociología permite precisamente tratar de acercarse a esos objetos de estudio, y a esos sujetos también que están involucrados en esos análisis para de alguna manera dilucidar un poco los planteamientos normativos y particularmente eh, el respeto por los derechos.